¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a revisar lo que son las diferencias culturales entre indígenas y españoles durante la conquista. Este es un tema bastante complicado en el sentido de que a final de cuentas estas diferencias culturales fueron las que dieron como resultado las consecuencias de este proceso de conquista en el que los españoles logran someter a los pueblos indígenas y empieza ahora sí una expansión del imperio español en toda la forma y se convierte el territorio que actualmente es el territorio mexicano en una colonia de España que después vamos a conocer como Nueva España, ¿no? Entonces, es un proceso complicado, no es hablar solamente de diferencias muy sencillas y muy triviales, tienen mucho de fondo, entonces trataremos de hacerlo como lo más simple y lo más, no lo más simple, pero sí lo más breve y lo más entendible posible, ya que bueno, hay muchos factores que debemos tomar en cuenta. Entre ellos, las principales diferencias culturales entre estos dos pueblos son las más evidentes, ¿no? El idioma, principalmente el idioma, ya que la forma en cómo explicamos o cómo nombramos, cómo hablamos en general, es la forma en que pensamos y es la forma en que entendemos y explicamos la realidad. Es decir, el hecho de que nosotros hablemos un idioma condiciona nuestro pensamiento a ese idioma. No es lo mismo hablar en español que hablar en inglés. Quienes hablen los dos idiomas sabrán, quienes los dominen fluidamente, sabrán que no es lo mismo pensar en español que pensar en inglés. Para hablar correctamente un idioma hay que pensar en ese idioma, ¿no? Y cuando empezamos a pensar en otro idioma, empezamos a entender las cosas de una forma diferente. Entonces, el idioma condiciona nuestro pensamiento, nuestra forma de interpretar la realidad. Entonces, entre más diferentes sean los idiomas, más diferencia va a haber a la hora de explicar y entender, bueno, primero entender y después explicar la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, y bueno, las diferencias entre los idiomas son muy grandes. Los españoles, bueno, hablaban el castellano, no se había conformado oficialmente como un idioma el español como lo conocemos en la actualidad. Entre los siglos XV y XVI era más una especie de variante o de dialecto regional, más que nada, que posteriormente se va conformando como un idioma conforme España, el país en general, se va conformando como una unidad política, ¿no? Recordemos que antes estaba dividido en varios reinos: el reino de Asturias, el reino de Navarra, Vizcaya, Castilla, León. Entonces, conforme se va unificando políticamente, se va unificando también en su idioma, y este idioma va cobrando forma como tal, como un idioma. En el caso de los pueblos mesoamericanos, tenemos dos grandes variantes o dos grandes troncos lingüísticos, que es el náhuatl o el protonáhuatl y el maya o el mayense, ¿sí? Del cual se desprenden más idiomas, pero bueno, podemos hablar principalmente del náhuatl y del maya, que fueron los más extendidos. Recordemos que también hay otros idiomas, no nada más esos. Está el otomí o natoñacñú, está el purépecha de la gente de Michoacán, que está más emparentado con los aymara quechua. Está también el zapoteco, el mixteco, y bueno, en la actualidad tenemos algo así como 360 variantes lingüísticas, las cuales la mayoría pertenecen a estos dos troncos lingüísticos, ya sea el náhuatl o el maya. Sin embargo, bueno, al darnos cuenta de esta variedad de posibles idiomas o lenguas que existen en la actualidad, y podríamos darnos una idea de la vasta diversidad de idiomas que estaban en aquel entonces, ¿no?, en Mesoamérica. Pero bueno, entonces el idioma va a condicionar una forma de pensamiento, lo cual va a condicionar todo lo demás. El segundo punto es la religión, ¿sí? Mientras que con lo de los españoles queda muy claro que era una religión católica, también hay que tomar en cuenta que España, cuando llega a América, venía de un proceso de reconquista en contra de los musulmanes.
allá cuando fundan el Califato de Córdoba, en esta expansión del Islam. Entonces, el proceso de reconquista española, el proceso de conquista y de reconquista, en todo caso español, es un proceso religioso particularmente, ¿sí? No es tanto por lo político, no es tanto por lo económico, es más que nada por la religión. Entonces, la guerra de reconquista se va a dar en ese contexto, en un contexto religioso. Entonces, cuando los españoles llegan a América, tienen todavía muy vivo ese sentimiento de la guerra religiosa, y al toparse en tierras extrañas con una religión que no conocen, que no comprenden y que no se dan por comprender, despierta nuevamente esta idea de la conquista religiosa. Entonces la religión también va a jugar un papel muy muy importante en estas diferencias culturales. En el caso de Mesoamérica, bueno, durante muchos años se nos ha dicho que la religión mesoamericana es politeísta. Sin embargo, hay algunos estudios que de momento no tengo a la mano, no los puedo mencionar como tal. Sin embargo, se plantea la idea de que más que politeísta, la religión sea una religión de carácter animista, es decir, en lugar de atribuirle un dios a varias cosas, lo que conocemos, por ejemplo, como Tonatiuh o Tonateo, lo que para muchos es el dios del sol, se convierte en todo caso en la religión animista en una fuerza natural, una especie de ánima, de espíritu, de fuerza vital que habita en el sol, en este caso, ¿no? Así como Tlaltecuhtli en la tierra, así como Tlaloc en la lluvia, como Chalchictlicue en el agua que corre, ríos, lagos, lagunas, etcétera, ¿no? Entonces cambiaría drásticamente la visión que tenemos de la religión mesoamericana, de una religión politeísta a una religión animista. Que bueno, no nos vamos a meter en ese debate en este momento, aunque ciertamente es muy interesante. Sin embargo, bueno, hay que entender que ninguna de las dos, ni la politeísta ni la animista, tienen cabida en el pensamiento dogmático del cristianismo de la Edad Media, del cual de hecho Europa apenas va saliendo entre los siglos XV y XVI, ¿no? De hecho a España le va a llevar más tiempo todavía salir de esa Edad Media. Entonces, bueno, no hay cabida para otra religión más que la religión católica, y bueno, se enfrentan a esta diferencia cultural muy, muy grande, ¿no? En cuanto a la política, España solamente conoce una forma de política, que es la monarquía, ¿sí? Y al llegar aquí a América, pues se encuentran con diversas formas políticas. Ya lo mencionaba en otro video, describen a Tlaxcala como una república. Y bueno, el problema aquí de la política y de cómo lo entienden los españoles, particularmente los españoles, es que, y volvemos al idioma, ellos necesitan darle un nombre que entiendan a todo lo desconocido para ellos. Entonces, cuando se enteran que Motezcuzoma Xocoyotzin es el Tlactoani de la ciudad de México Tenochtitlan, ellos invariablemente lo traducen como el rey, ¿sí? Él es el rey, y no, en realidad son otros cargos. Incluso en las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, en su libro Historia General de la Nueva España, él, cuando habla acerca de la religión mesoamericana, hace uso de las palabras sacerdotes, papas, obispos y demás jerarquías de la religión católica, que realmente nada tenían que hacer en la religión mesoamericana. Es decir, él lo que ve no lo entiende, y para poder explicarlo hace uso de las palabras que él conoce. Entonces para él son sacerdotes, son obispos, incluso son papas, ¿sí? Entonces esto va a dificultar mucho el entendimiento entre una cultura y otra, particularmente entre la cultura de los españoles, que, bueno, siendo sinceros, fueron la mayoría muy reacios a entender
la cultura mesoamericana, mientras que los mesoamericanos, algunos por curiosidad, otros por obligación, otros por conveniencia, sí se vieron más inmiscuidos en la culturización europea, igual desde años muy pronto, antes incluso de la conquista o durante el periodo de la conquista, y ya más extendidamente durante el periodo de la colonia, ¿no? Claro que también están casos contrarios, donde españoles se interesan y aprenden, incluso hasta adoptan la cultura mesoamericana. Gonzalo Guerrero, por ejemplo, uno de ellos, un español que naufraga y llega a costas mayas, se aculturiza, aprende el idioma, se vuelve parte de la comunidad, se casa con la hija de un jefe maya, tienen hijos, los primeros mestizos de hecho, y él logra convertirse en el dirigente de esa comunidad maya. Cuando llegan los españoles, él pelea con el pueblo maya, en contra de los españoles. Otro de los casos también muy reconocidos pues es el de Fray Bernardino de Sahagún, que hay que entender también que él era una persona religiosa, era un fraile, entonces su preparación religiosa le puso muchas limitantes en cuanto al entendimiento de la cultura. Sin embargo, eso no le impidió el adentrarse lo más que pudo en la cultura, particularmente la cultura náhuatl, la cultura mexica, y tlaxcalteca, ¿no? Y de Texcoco también, que fue de donde más informantes tuvo. Entonces, bueno, no podemos generalizar nada, sin embargo, sí podemos decir que la mayoría de los españoles, principalmente por la incapacidad epistemológica de entender esta cultura y la cosmovisión, la tradición religiosa que ellos traían, también les impidió tratar de entender, y simplemente llegaron condenando y diciendo que era cosas del diablo, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno. Y finalmente las costumbres en general, van a marcar también partes muy fundamentales de las diferencias entre indígenas y españoles, ¿no? Podríamos citar, por ejemplo, las más comunes y las más ocurridas, que son las de la higiene. Mientras que los pueblos mesoamericanos tenían en alta estima los hábitos de higiene y de limpieza, los españoles del siglo XV y XVI, pues la verdad es que no. Esa es una como de las más comunes. Sin embargo, también habrá otras más sutiles respecto a la guerra y, por ejemplo, las tácticas de guerra. Mientras que en Mesoamérica, por ejemplo, en los Huehuetlactoli, en los consejos que dan los ancianos a los jóvenes, una recopilación que tenemos ahí de Miguel León Portilla, por ejemplo, un libro muy interesante, y también en Fray Bernardino de Sahagún, cuando habla de los consejos que daban las madres o los padres a los hijos, hablan mucho de cómo siempre decir la verdad, cómo actuar honestamente, y bueno, se ve que tienen todo un tratado de ética respecto a la costumbre, al actuar, etcétera, y la guerra no estaba exenta de esas reglas de ética y de costumbre, ¿no? Y lo vamos a ver a continuación. Para eso tendríamos que analizar, por ejemplo, los armamentos mesoamericanos que estamos viendo en pantalla. Tenemos una gran variedad de armas, todas de piedra y madera principalmente, o cuero de animal, como es la honda o el tematlatl, que es una especie de resortera, una honda en la cual se arroja una piedra a gran velocidad. Tenemos las flechas con puntas de obsidiana o pedernal, los arcos. Tenemos el atlatl, es el instrumento de aquí, que lanza aquí le llaman venablo, es una especie de lanza no muy larga, corta, de más o menos, bueno, existen varias medidas, sin embargo, la medida más común es como la brazada de una persona, es decir, lo que se extiende en sus brazos a lo largo, ese sería el atlatl, más o menos. Entonces oscilaría entre los 1.50 a los 1.70 y tantos, 1.80 quizás, y la cosita esta es una especie de catapulta que se agarra con los dedos y bueno, sirve para arrojar el atlatl. Tenemos las lanzas también con puntas de obsidiana, y el más común, que es que llaman espada, que no es una espada, es un macuahuitl, que literalmente quiere decir madera de mano o tronco que va en la mano, sí, una madera de mano,
Quawit es árbol o madera, y Ma es de Mait, mano. Entonces el Maquawit es pues eso, ¿no? Una madera que va en la mano. Tenemos unas especies de hachas, unas mazas y un cuchillo o tecpat, que en este caso parece ser de obsidiana, ¿no? La mayoría de los instrumentos o armas mesoamericanas, principalmente esta, el Maquawit, que era la más común, la más utilizada, vemos que tienen puntas de obsidiana, piedra muy filosa, sin embargo muy frágil, que se rompe en los primeros golpes. De ahí en más, vemos que las armas no están diseñadas propiamente para matar, están diseñadas para herir. Y bien, si la guerra en Mesoamérica estaba, como nos dice la historia, dedicada a capturar prisioneros, era evidente que estos prisioneros tenían que estar vivos. Por lo tanto, las armas tenían que ser diseñadas para someter al enemigo lo más rápidamente posible, sin embargo, no matarlo, ¿sí? Si por otro lado la guerra estaba contemplada para obtener, extendernos comercialmente y obtener recursos, necesitamos gente viva que trabaje y que nos provea de esos recursos. Por lo tanto, las armas y la guerra en general no estaba hecha para matar, estaba hecha para conseguir un objetivo, ¿sí? Y de esa forma se entiende que el objetivo puede lograrse venciendo y no tanto matando, ¿sí? Por otro lado tenemos las armaduras mesoamericanas. Aquí en pantalla estamos viendo una especie de casco de jaguar hecho de madera. Son réplicas contemporáneas. Y tenemos un Ichcahuipilli. Pensé que teníamos más información ahí, perdón. El Ichcahuipilli, o como vestido de fibras, está hecho de algodón y yute. Es un chaleco que cubre hasta los muslos, es un chaleco largo, muy acolchado, que funciona perfectamente de protección en contra de flechas, en contra de las mismas ondas, de las piedras lanzadas con el tematlatl, o la onda, en contra de lanzas también, ¿sí? Incluso del mismo Maquawit, que si bien puede en determinado momento proteger a la persona en contra de los golpes, ¿sí? O por lo menos de las navajas de obsidiana. Si bien el golpe sí se va a sentir, bueno, no va a ser tan fácil que corte, ¿no? La piel o el hueso, o la carne, etc. Entonces, vemos cómo hay una relación directa entre las armas y las armaduras. Las armaduras están diseñadas para ser efectivas en contra de las armas que utilizan. Entonces, el Ichcahuipilli, a pesar de que parece ser algo muy sencillo, en realidad es algo bastante eficaz en contra de las armas mesoamericanas. Caso contrario, en contra de las armas de los españoles, que ahí en pantalla tenemos una ilustración de algunos españoles del siglo XV-XVI, vemos que las armaduras son principalmente de metal, placas de acero, escudos, cascos, y también las armas están hechas de acero, las espadas, por ejemplo, y tenemos armas de fuego. En este caso se ve un arcabuz, y también vemos espadas muy al estilo de los estoques, y también se utilizaban los cañones, ¿sí? Vemos acá de este lado también un caballo, que también fue un factor decisivo en contra de los indígenas, ya que ellos nunca habían visto un caballo, era un animal extraño para ellos. Y más allá del miedo que pudiera provocar en estas personas, la ventaja táctica que da ir encima de un caballo a la hora de una batalla, bueno, es otro asunto, ¿no? Por muy pocos caballos que tuvieran, le da cierta protección y le da cierta ventaja a quien va encima, ¿no? A la caballería. Mientras que los indígenas no pudieron adoptar nada de las armas o armaduras de los españoles sí lograron adaptar la armadura, el Ichcahuipilli, a sus tropas. ¿Por qué? Las armaduras estas de metal, en climas semitropicales como los que suele tener México, o con días muy calurosos, pues son bastante incómodas, molestas, pesadas, mientras que el Ichcahuipilli, al ser de algodón y yute, y es muy ligero, es muy fresco y no estorba para nada a la hora de la batalla,
pero a la vez es bastante eficaz en contra de flechas o en contra de los macuawit. Es decir, es una armadura bastante eficaz, ligera y cómoda, ¿sí? Aunque no cubre todo el cuerpo, sí llega hasta los muslos, es una armadura más o menos larga. Entonces los españoles sí adaptaron, sí adoptaron el Ichicahuipilli como parte de su armadura. Bien, vemos las grandes diferencias, y es a lo que iba, en cómo se concibe la guerra. Mientras que en Mesoamérica el principal motivo de la guerra era someter al enemigo, no era precisamente matarlo, y las armas que vemos que están diseñadas más bien para lastimar. Sí, claro, es una guerra, es violencia, sí están hechas para lastimar, pero no están hechas para matar. Mientras que las armas que traen los españoles están diseñadas para matar lo más rápido y lo más eficazmente posible al enemigo. Traen las armas de fuego como el arcabuz o el cañón, y las espadas de acero que, bueno, son efectivas en contra del Ichicahuipilli porque no son tanto de corte, sino más bien de perforar. Entonces, bueno, una armadura de tela difícilmente va a poder soportar el filo de una espada de acero, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la tecnología militar tenían toda la ventaja los españoles, y también en el sentido de la guerra, ¿sí? Los españoles tenían la idea de que la guerra era para matar, mientras que los mesoamericanos tenían una concepción diferente de la guerra, lo cual también va a jugar un papel decisivo a la hora de las batallas, ¿no? También hay que tomar en cuenta que algo que perjudicó muchísimo a los pueblos indígenas fueron las enfermedades del Viejo Mundo, principalmente dos, la viruela y el sarampión. Mientras que los africanos y los españoles ya habían tenido contacto durante mucho tiempo con estas enfermedades y se habían vuelto resistentes a ellas en mayor medida, para las personas de América estas enfermedades fueron nuevas. Por lo tanto, los cuerpos de las personas de Mesoamérica no tenían anticuerpos, no, su sistema inmunológico no estaba listo, no estaba preparado para estas dos enfermedades, lo cual provocaron grandes epidemias desde la llegada de los españoles básicamente hasta varios siglos después, todavía durante el periodo de la colonia, todavía se dan estas epidemias de viruela y de sarampión que mermaron muchísimo la población indígena, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de la astucia de Hernán Cortés, que sí, efectivamente era una persona astuta, era una persona que hacía uso de la palabra para obtener aliados, que a final de cuentas fue lo que hizo con los tlaxcaltecas, que fue lo que hizo también con los totonacos, ¿sí? Enredarlos unos con otros, convencerlos de que ellos eran una mejor opción que los mexicas y ayudarlos en estas batallas. Sin embargo, el proceso de conquista es multifactorial y se debe a muchas cosas, ¿no? No nada más puede ser, no nada más es una u otra, son todas. Y bueno, las enfermedades también juegan un papel muy importante. En ese sentido, y bueno, nuevamente nos extendemos un poquito más con los videos, más de lo debido, más de lo que quisiéramos. Finalmente, para reflexionar, jugaron un papel mucho más importante otras cosas, otros factores como las costumbres, como la ética, como la cosmovisión en sí misma, como la forma de interpretar y explicar la realidad, más que las armas en el proceso de conquista, en este choque entre dos mundos, un choque violento en todos los sentidos, violento físicamente, violento culturalmente, violento religiosamente, violento en todos los sentidos. En este choque jugaron un papel más importante cuestiones muchas veces intangibles que las mismas armas. Entonces, bueno, esto es todo en este video por parte de lo que son las diferencias culturales entre los pueblos indígenas y los españoles. Esto es solamente un breve esbozo, en realidad este tema da para un debate y un análisis mucho mayor, mucho más largo, que bueno, no es la idea, no es la finalidad. Y bueno, si llegaste hasta aquí, hasta este minuto del video, muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya servido el video. Si sabes de alguien más a quien pueda servir, compártelo con toda confianza. Muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue.